Mi nombre es Robert. El viento gélido de noviembre de 1998 azotaba mi rostro mientras cruzaba el portón del cementerio. Era una rutina. Todos los días, después de las clases en la universidad, me dirigía al cementerio que estaba al lado, un lugar tranquilo donde encontraba paz para leer. Me sentaba en cualquier tumba, observaba el movimiento de los árboles y dejaba que la historia en las páginas del libro me llevara. Ese día, algo llamó mi atención. Una rosa roja, perfecta y aterciopelada, descansaba sobre una lápida antigua, bajo un nombre que nunca había notado antes: Elizabeth. La belleza de la flor era innegable, contrastando con la frialdad del mármol. Sin pensarlo mucho, tomé la rosa, inhalé su perfume intenso y me la llevé. En casa, puse la rosa en un jarrón, admirando su perfección, pero algo cambió. Era como si un peso hubiera caído sobre mis hombros, una sensación de culpa que me oprimía. Al día siguiente, sonó el teléfono. Una voz ronca y gélida resonó del otro lado. «Has tomado lo que no te pertenecía, Robert. Devuelve la rosa». Quedé paralizado. ¿Quién era? ¿Cómo sabía mi nombre? La voz no me era familiar, pero las palabras resonaban como un trueno en mis pensamientos. Era como si la propia tumba me estuviera reclamando. Asustado, colgué el teléfono, pero la voz continuó persiguiéndome. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. En los días siguientes, las llamadas se volvieron más frecuentes. Cada vez, la voz más amenazante, recordándome la rosa robada. «Elizabeth quiere su rosa de vuelta, Robert. Debes devolverla». Las palabras me atormentaban, me quitaban el sueño, haciéndome cuestionar mi cordura. La culpa y el miedo se intensificaron. La rosa, antes un símbolo de belleza, se transformó en una carga. Las noches se volvieron una pesadilla. Veía a Elizabeth en mis sueños, sus ojos azules mirándome con tristeza y rabia. La voz ronca resonaba en mis oídos, acusándome. Decidí llevar la rosa de vuelta. Volví al cementerio, busqué la tumba de Elizabeth y coloqué la rosa en su lugar. Era una rosa marchita, ya sin la belleza que me había fascinado. Pero al dejarla allí, sentí una sensación de alivio, como si hubiera aliviado una culpa que me oprimía. Sin embargo, las llamadas no cesaron. La voz, ahora más amenazadora, me culpaba por haber dejado la rosa marchita. «La has herido, Robert. La has hecho perder su belleza». Comencé a tener visiones, a ver a Elizabeth en todos lados. La paranoia se apoderó de mí. Mis pensamientos se volvieron confusos, la línea entre la realidad y la fantasía se desvaneció. Las llamadas, las visiones, las palabras, todo me llevaba a la locura. Mis días se volvieron una lucha contra el miedo, contra la propia realidad. Yo era un hombre que por un momento de descuido había robado la belleza de un alma. Y esa alma, en su dolor, me cobró el precio. Mis días se volvieron una búsqueda de paz, una búsqueda de olvidar la rosa, de borrar la culpa. Pero la voz de Elizabeth me perseguía, recordándome mi transgresión, llevándome al borde de la locura. El cementerio, que antes me traía paz, se convirtió en el escenario de mi pesadilla. Cada visita, sentía la mirada de Elizabeth sobre mí, su tristeza y su ira congelándome. Era como si ella me estuviera observando, esperando el momento adecuado para cobrarme el precio de mi imprudencia. Cada día, la línea entre la realidad y la locura se volvía más tenue. Era como si estuviera viviendo en una película de terror, donde el fantasma de Elizabeth me perseguía incansablemente, buscando venganza por su rosa robada. No sé cuánto tiempo más aguantaré, cuánto tiempo más seré perseguido por la culpa y el miedo. Lo que sé es que la rosa de Elizabeth me marcó para siempre, transformando mi vida en una pesadilla de la que no puedo despertar. El miedo me consumía. Las noches se volvieron un mar de pesadillas. Veía a Elizabeth en todos lados, su figura fantasmagórica persiguiéndome por los pasillos de mi mente. La voz ronca resonaba en mis oídos, acusándome, torturándome. Era como si un velo opaco se hubiera instalado entre la realidad y la locura. Mis pensamientos se mezclaban, se enredaban, formando un nudo de angustia y paranoia. La culpa me corroía por dentro, desgarrándome poco a poco. Un día, en medio de una crisis de pánico, decidí huir. Tomé mis cosas, subí a mi coche y conduje sin rumbo, intentando escapar de la voz que me perseguía, del fantasma que me atormentaba. Quería alejarme del cementerio, de la tumba de Elizabeth, de todo lo que me recordaba mi error. Pero en cada parada, en cada nuevo lugar, la voz me encontraba, recordándome lo que había hecho.
El miedo se transformó en un grito silencioso que resonaba dentro de mí. Me sentía atrapado, aprisionado en un ciclo de culpa y terror. La huida se convirtió en un acto desesperado, sin propósito, sin final. En un momento de desesperación, detuve el coche en medio de una carretera desierta. La noche caía. La oscuridad me envolvía como un manto pesado. El viento aullaba, pareciendo resonar la voz de Elizabeth. Salí del coche, caminé hasta el arcén y me arrodillé. Las lágrimas brotaron de mis ojos, liberando el dolor y la angustia que me oprimían. Miré al cielo, a las estrellas que brillaban fríamente, y murmuré: «No puedo más, Elizabeth. Perdóname». En ese momento, el viento se detuvo. El silencio de la noche se hizo absoluto, y entonces escuché una voz suave, casi un susurro. «Te perdono, Robert». La voz no era ronca, no era amenazadora. Era un susurro de paz, de comprensión. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo el viento suave, que parecía acariciar mi rostro. Sentí una paz inesperada envolverme. La culpa y el miedo se disiparon como humo al viento. Me quedé allí, arrodillado en esa carretera desierta, esperando que la noche me llevara lejos del fantasma de mi culpa. No sé si fue la rosa, si fue la culpa, si fue la locura. Pero a partir de ese día, la voz de Elizabeth me dejó en paz. La memoria de la rosa roja se convirtió en una cicatriz en mi alma, un recordatorio de que la belleza puede ser traicionera y que el perdón puede llegar de formas inesperadas. Volví a mi vida, a mi rutina, pero el recuerdo de la rosa siempre me acompañará. Como una sombra que flota sobre mí, recordándome que la vida es frágil, el amor es efímero y la culpa puede ser una fuerza poderosa. Y en noches de luna llena, cuando el viento aúlla por las calles de la ciudad, aún escucho un susurro: «Te perdono, Robert». Y entonces siento una paz momentánea, una tregua en la guerra que lucho contra mi propia mente. Mi nombre es Richard. La luna llena de 2004 bañaba la pequeña ciudad con una luz plateada, casi fantasmagórica. Era una noche como cualquier otra, tranquila, con el viento susurrando entre los árboles. Estaba en casa, relajándome en el sillón, perdido en la trama de la película que pasaban en la televisión. De repente, un ruido extraño me sacó de mi estado de trance. Parecía un gemido, un lamento ahogado, que venía de la calle. Me levanté del sillón, intrigado, y caminé hasta la cocina. La casa era antigua, con ventanas altas y estrechas que permitían una visión parcial de la calle. Miré hacia afuera. Mi mirada se fijó en el poste de luz que iluminaba el asfalto frente a mi casa. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, encorvado, casi caído, se aferraba al poste como si estuviera luchando contra algo invisible. Gemía en voz baja, parecía estar en agonía. Era como si estuviera siendo destrozado por dentro. No pude distinguir sus rasgos, pero su postura, su fragilidad, me causaban una sensación de lástima. Debe estar pasando mal, pensé. Necesito ayudarlo. Comencé a acercarme a la puerta, pero algo me hizo detenerme. Los gemidos cesaron. La figura encorvada se contorsionó, retorciéndose de forma grotesca. La imagen del hombre se distorsionó, las piernas se doblaron, la espalda se curvó hasta formar una joroba. Las manos, antes humanas, se transformaron en garras, sus dedos finos y huesudos como los de un animal. Por un momento, parecía que se estaba transformando en algo monstruoso, algo que no pertenecía al mundo de los hombres. La imagen del hombre lobo, de las historias de terror que escuchaba en la infancia, vino a mi mente. Reconocí a ese hombre. Era Thomas, un borracho conocido en la ciudad, un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo en los bares, vagando por las calles con su botella de whisky en la mano. Nunca le había prestado mucha atención, pero ahora lo veía como algo completamente diferente, algo aterrador, algo monstruoso. El miedo me congeló. No pude moverme, mis pies parecían pegados al suelo. Se enderezó, su espalda ahora curvada, sus garras moviéndose con agilidad, su cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera buscando algo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mirando hacia la casa, mirando hacia la ventana donde yo estaba. Sabía que yo estaba allí, observándolo. El pánico me dominó. Mis pies finalmente cedieron, llevándome de vuelta hacia la seguridad de la cocina. Corrí a la ventana, escondiéndome detrás de la cortina gruesa. Él me está buscando, pensé. Quiere hacerme daño. Oí sus pasos pesados, arrastrándose por la carretera.
Se alejó de mi casa, siguiendo por la calle oscura, sus pasos perdiéndose en el silencio de la noche. Escondido detrás de la cortina, mi corazón latía fuerte, mi cuerpo temblaba. El miedo me invadía, llenándome de terror. Nunca había visto algo parecido. Nunca había imaginado que algo así pudiera suceder en esa pequeña ciudad tranquila. La madrugada pasó en un torbellino de pensamientos confusos. No pude dormir. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, mis sentidos agudizados. La imagen de Thomas, transformado en un monstruo, me perseguía, me atormentaba. Cuando el sol finalmente salió, la niebla de la madrugada se disipó y el mundo pareció volver a la normalidad. El miedo aún me acosaba, pero el sentido de la realidad me obligó a actuar. Esperé hasta el final del día, cuando la mayoría de las personas estuvieran en sus casas antes de salir. Mis pasos vacilantes me llevaron al bar local, el mismo bar que Thomas frecuentaba. Él estaba allí, sentado en una mesa cerca del mostrador, bebiendo cerveza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera pasado toda la noche llorando. Pero no había ningún rastro del monstruo que había visto la noche anterior. Era el mismo Thomas de siempre, el borracho de mediana edad, al que nadie prestaba mucha atención. Quería preguntar, quería saber qué había pasado, pero las palabras se negaban a salir de mi boca. No quería causar un escándalo, no quería asustar a mi esposa, embarazada de nuestro primer hijo, que dormía en nuestro cuarto, ni a mi abuela, con sus problemas cardíacos, que dormía en la habitación de al lado. Entonces, decidí callar. Abracé mi miedo, guardando el secreto de esa noche para mí mismo. En los días siguientes, el miedo se desvaneció, pero el recuerdo de esa noche permaneció. Observaba a Thomas con cautela, con desconfianza. Él me miraba de vez en cuando, pero no había nada en su mirada que me hiciera pensar que él sabía lo que yo había visto. La vida siguió su curso, pero la imagen de esa noche, del hombre transformado en monstruo, nunca se borró de mi mente. La luna llena, que antes era un faro de luz en la oscuridad, ahora se convirtió en un símbolo de terror, recordándome al monstruo que había visto, al secreto que guardaba. No pude entender qué había pasado, qué había transformado a Thomas en ese ser grotesco. La vida era un eterno ciclo de trabajo y sudor. De día, apilaba cajas en el supermercado, mis manos callosas, mi cuerpo cansado. Por la noche, servía mesas en un restaurante, esquivando las quejas de los clientes y el fuerte olor a fritura. Pero todo esto lo hacía por un único motivo: mi familia. Mi madre, trabajadora y fuerte, cargaba con el peso de criar a 4 hijos sola. Mi padre, un fantasma ausente, nos había abandonado para vivir con otra mujer. Era una vida difícil, pero no me dejaba abatir. Tenía sueños, tenía esperanza. Con mucho esfuerzo logré comprar una moto sencilla, un vehículo que me permitía moverme con más libertad, sentirme un poco más independiente. Era mi conquista, mi pequeña victoria. En una mañana soleada de 2011, mi hermana Larisa, la más joven de la familia, y yo estábamos de camino a la casa de mis abuelos. Larisa era una niña dulce y frágil, siempre pegada a mí, mi pequeña protegida. Mi abuela necesitaba ayuda y yo, como siempre, estaba listo para echar una mano. Mi madre, antes de dejarme salir, realizaba su ritual diario. Anda con cuidado, hijo mío, y no olvides rezar antes de subir a la moto. Ella siempre me contaba la historia del Señor del Sombrero Negro, un sujeto misterioso que aparecía en el camino que llevaba a la casa de mis abuelos. El sujeto, según mi madre, pedía un aventón a quienes pasaban por allí. Si alguien se negaba, él se volvía un ser aterrador, acechando a la persona durante el trayecto. Pero si alguien le ofrecía el aventón, él desaparecía en medio del camino, dejando a la persona asustada y confundida. Ese día, mi madre estaba más preocupada de lo normal. «El cielo está nublado, hijo mío», dijo. «Reza con fuerza, pide protección a Dios». Ella estaba nerviosa con la historia del Señor del Sombrero Negro. Yo, aunque no creía en historias de fantasmas, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Subí a la moto. Larisa se agarró a mi espalda y me puse el casco. El camino estaba desierto, el viento frío golpeaba mi rostro. El sol se escondía detrás de las nubes y el cielo se volvía gris. La atmósfera estaba extraña, cargada de una energía sombría. Mi mente insistía en pensar en la historia del Señor del Sombrero Negro. ¿Realmente existía?
¿Era solo una leyenda que mi madre contaba para asustarme? Mi hermana, sintiendo mi miedo, apretó mis espaldas con fuerza, su voz temblando. «Robson, ¿crees que él está aquí?» Respiré hondo, intentando calmarla. «No, Larissa, no te preocupes. No existe ningún señor del sombrero negro». Pero en ese momento, mis ojos avistaron una figura en medio del camino. Un hombre alto, delgado, con un sombrero negro de ala ancha que ocultaba su rostro. Estaba parado, mirando hacia la moto. Mi corazón se aceleró. Era él, el señor del sombrero negro. El hombre asintió con la cabeza como si estuviera pidiendo un aventón. Parecía saber que no podría llevarlo, que ya tenía a Larissa en la moto. «Él no está pidiendo un aventón», dijo Larissa. «Él nos está observando». Su voz era un hilo de voz, temblando de miedo. Mi hermana se aferró a mí con fuerza, sus dedos finos clavándose en mi espalda. El miedo me paralizó. Era real. El señor del sombrero negro era real. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No te preocupes», dije. «Solo nos está mirando». Acelerando la moto, pasé de largo sin mirar atrás. El viento frío golpeaba fuerte en mi rostro, y podía sentir su mirada sobre mí, persiguiéndome. El camino hacia la casa de mis abuelos parecía infinito. El cielo se oscureció. Las nubes cargadas de lluvia amenazaban con caer sobre la tierra. Larissa, en silencio, se agarraba a mi espalda. Cuando finalmente llegamos a casa, yo estaba temblando, mi cuerpo todo erizado. El señor del sombrero negro me atormentaba. Bajamos de la moto, y fui hasta mi abuela para ayudarla. Larissa, aún asustada, se abrazó a mi madre. «Él estaba allí, mamá», dijo. «El señor del sombrero negro estaba allí». Mi madre me miró con los ojos llenos de preocupación. «Hijo, ¿lo viste?» Le conté todo, lo que pasó, la sensación de miedo que me invadió, la mirada del señor del sombrero negro sobre mí. Ella me abrazó fuerte, diciéndome que estaba seguro, que la protección divina nos había guardado. Ese día no podía creer lo que había pasado. La historia del señor del sombrero negro, que antes parecía solo una leyenda, se había vuelto real. Mi madre, siempre la mujer fuerte y determinada, me dijo: «No te preocupes, hijo. La fe y la protección de Dios siempre nos guiarán». En el camino de regreso a casa, el miedo aún me atormentaba, pero me sentía más fuerte. La experiencia me había mostrado que lo sobrenatural es real, que la fe y la protección divina pueden guardarnos de cualquier mal. Y aunque la imagen del señor del sombrero negro permanecía en mi mente, sabía que jamás estaría solo.